Estimado patrocinante, bienvenido a nuestro encuentro mensual sobre el análisis de normativa internacional en el área de mantenimiento, confiabilidad e integridad mecánica. Hoy vamos a iniciar el estudio o esta sección con el estudio del estándar BSN ISO 14224 que trata sobre la recolección de datos para mantenimiento y confiabilidad. Ante todo, pues queremos darte las gracias por el apoyo que prestas a esta iniciativa que busca, entre otras cosas, compartir el conocimiento. El estándar BSN ISO 14224, asociado a lo que es recolección de datos para mantenimiento y confiabilidad, es considerado uno de los estándares más importantes en el mundo del mantenimiento y la confiabilidad de los sistemas, ya que este estándar, conocido como la 14224 en nuestro argot, proporciona una base integral para la recopilación de datos de confiabilidad y mantenimiento en un formato estándar para equipos en todas las instalaciones asociadas al sector del oil and gas. Aquí quiero hacer un paréntesis para plantear muchas inquietudes que existen con respecto a esto, es decir, la 14224 realmente puede ser implementada a nivel de otros sectores a pesar de que fue desarrollada para el sector oil and gas. Mi respuesta a esa pregunta o a esa inquietud es que sí, porque realmente ¿qué es lo que buscamos en cualquier sector? Manufactura, bien sea sector médico, sector salud, el sector farmacia, cualquier sector energía, es buscar el establecimiento de una data de confiabilidad y mantenimiento coherente que permita adecuadamente incorporar todos los conceptos de mantenimiento adecuadamente y manejar una gestión adecuada de nuestros procesos. Eso es básicamente. Por lo tanto, la respuesta a esta inquietud es que sí es posible utilizar esta norma, la BSN ISO 14224, en cualquier sector que pueda o que esté interesado en tener una data coherente en su proceso de mantenimiento. Quiero hacer énfasis en lo anteriormente planteado y quiero traer a este intercambio de conocimiento lo planteado por el Global Forum de Mantenimiento y Confiabilidad y Gestión de Activos. En su framework, ellos definen gestión de mantenimiento, escuchen esto, como el proceso de toma de decisiones que alinea la entrega de actividades de mantenimiento con los objetivos estratégicos de la organización. En este sentido, quiero resaltar el tema toma de decisiones. Es decir, la toma de decisiones es un elemento fundamental en la gestión de activos. Por lo tanto, la toma de decisiones con el menor nivel de incertidumbre posible va a aportar la mayor cantidad de decisiones correctas que aporten valor a las estrategias de la organización. En ese sentido, el dato, el manejo del dato, la cultura del dato es un elemento fundamental. Y la ISO 14224 viene de alguna manera a soportar y apoyar este proceso que plantea el Global Forum en su framework de conocimientos. En base a lo anteriormente planteado, el proceso de recopilación de datos de falla y datos de mantenimiento juegan un papel muy importante en los estudios de confiabilidad. Esto se requiere fundamentalmente por dos grandes etapas o dos áreas, ¿no? Primero, para la predicción y optimización de la confiabilidad de nuevos diseños. Y segundo, para la evaluación de la confiabilidad de los sistemas en operación. Podemos decir entonces que la gestión adecuada de los activos físicos empieza por discernir, por ejemplo, qué modos de falla son críticos y priorizar en base a ello
las actividades de mantenimiento buscando o soportando todo este proceso, ¿verdad? En contar definitivamente con buenos datos o modelos que permitan construir realmente indicadores los más fidedignos posibles, que permitan pues contar con la mayor certidumbre posible para la toma de decisiones. Cuando hablamos de datos para confiabilidad y mantenimiento, estamos hablando de tres grandes familias o tipos de datos, ¿no? En primera instancia, estamos hablando de los datos de operación. ¿Cuáles son esos datos de operación? Pues los datos normales de la vida diaria en el contexto operacional de nuestros equipos. Los datos que podemos obtener de allí y que fundamentalmente la ISO 14224 nos plantea la estrategia para la recolección de este tipo de datos. ¿Okay? Luego hablamos de los datos de ensayo. Igualmente, desde el mundo de la confiabilidad, nosotros podemos someter a un equipo a un contexto específico, acelerando su comportamiento, modelando su comportamiento y obtener a muy corto plazo pues datos también desde el punto de vista que pueden ser útiles para confiabilidad y mantenimiento. E igualmente hablamos entonces de un tercer tipo de datos que están asociados a datos genéricos. La imposibilidad de obtener datos de operación o datos de ensayo nos lleva a la necesidad pues de poder contar con datos genéricos asociados a bases de datos que puedan existir en este proceso. Entonces podemos decir a grandes rasgos que en primera instancia, para poder definir claramente la obtención de los datos de operación, que son los datos dentro de lo que idealmente requerimos establecer para tomar buenas decisiones, se tiene entonces que la ISO 14224 se alinea a este proceso, a tomar datos de operación y mantenimiento. ¿Ok? Y que, bueno, básicamente se centra en dos aspectos principales. Primero, en establecer los requisitos de datos que se deben recopilar para su uso en diversas metodologías de confiabilidad. ¿Ok? Ese es uno de los primeros elementos que la ISO 14224 me entrega. Es decir, tú tienes que recoger estos datos y estos datos y estos datos porque los vas a necesitar para aplicar las diferentes herramientas de confiabilidad. Y cuando hablamos de las diferentes herramientas de confiabilidad, estamos hablando de IBR, ACR, MCC, AMEF, entre otros. ¿Ok? Y como segundo aspecto, esta normativa me plantea el establecimiento de un formato de datos estandarizado. ¿Para qué? Bueno, para facilitar el intercambio de datos de confiabilidad y mantenimiento entre plantas, por ejemplo, o entre propietarios, o entre fabricantes y contratistas. Es decir, asegurar un formato de datos estándar que permita darle coherencia a la información de los datos que manejamos. ¿Ok? En ese sentido, pues, el otro universo de datos asociados a datos genéricos, podemos hablar entonces de lo que llamamos datos asociados a bases de datos genéricos, como por ejemplo la OREDA. Y bueno, en este intercambio de información vamos a dedicarnos un poco a conocer OREDA, a conocer cómo operar y manejar esos datos específicos que plantea la norma. Entonces, ya para finalizar e iniciar con este proceso, el objetivo fundamental de este primer video es efectuar un recorrido por los elementos fundamentales que conforman la norma BS-EN ISO 14224 y cómo debemos apoyarnos para lograr un manejo eficiente de datos para mantenimiento y confiabilidad. Sin más, pues, que darles las gracias por estar acá. Iniciamos este interesante recorrido por el apasionante mundo de la ingeniería de confiabilidad y mantenimiento de nuestros activos físicos.